primer término decía, quiero agradecer a la Autoridad de Información Tributaria, de la persona del doctor Dani Valdivia, y también a la licenciada Vélez, directora regional de la institución, por permitirme participar en este importante evento. Para mí es un honor estar entre panelistas de muy alto nivel, reconocidos a nivel internacional, de los cuales uno, más que venir a participar, viene a aprender, y se constituye creo, en un escenario de intercambio de conocimientos y experiencias de los grandes maestros, que los tengo varios aquí al frente. Les decía, para mí es un honor, además, porque yo soy oriundo de esta ciudad, y para mí es un honor, una satisfacción estar en este evento. En esta oportunidad he sido honrado para exponer un análisis del Acuerdo de Facilitación del Comercio como un nuevo concepto dentro del derecho aduanero, para lo cual importante es refrescar nuestros conocimientos sobre la Organización Mundial de Comercio, que se constituye en la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa la Organización Mundial de Comercio son los tratados, acuerdos que los países en la materia van a definir y tratar de poner en vigencia. Tratados que son manejados, firmados y posteriormente son ratificados en los congresos o asambleas legislativas de cada país. El objetivo central de la OMC, que actualmente cuenta con 164 miembros hasta fines del año pasado, y representa el 98% de lo que es el comercio mundial, es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de forma fluida, visible y libre posible. Entre las decisiones más importantes hacia nuestra materia de estudio, la Conferencia Ministerial de Singapur, que en diciembre de 1996, en su numeral 20, nos habla sobre inversión y competencia estableciendo grupos de trabajo. El numeral 21 sobre transparencia de la contratación pública, y el 22 sobre la facilitación del comercio. En la Conferencia Ministerial de Doha, realizada entre el 9 y el 13 de noviembre de 2001, se emitió la declaración oficial aprobando un programa de trabajo amplio y equilibrado, previendo la realización de negociaciones sobre los diversos temas en el seno de la OMC para los próximos años, incluyendo la facilitación del comercio, así como el Consejo del Comercio de Mercancías identificó las necesidades y prioridades de los Estados miembros, en particular de los países en desarrollo y de los países de menor desarrollo o menos adelantados, asegurando la asistencia técnica y el apoyo a la creación de la capacidad adecuada a su realidad. El Consejo reconoció la importancia de la de agilizar el movimiento, el despacho de aduana y la puesta en circulación de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. En definitiva, el tema puntual que se negociaría para crear nuevas normas sobre facilitación del comercio de la OMC estuvo referido a la simplificación de los procedimientos aduaneros en frontera, y las medidas a negociar serían las siguientes. La reducción de los tiempos, el sistema de control de aduanas modernas, la adaptación de los requisitos y trámites, la concentración de los controles en un único organismo, el establecimiento de una ventanilla única y el reconocimiento
como equivalentes de la norma nacional a falta de la existencia de la norma internacional. Ahora bien, en consecuencia, la facilitación del comercio podría entenderse o ser definida como toda acción intencionada, unilateral y negociada orientada a la simplificación de los procedimientos operacionales y a reducir y eliminar los costos de transacción que afectan o impliquen o impiden el intercambio de movimiento económico internacional de mercancía. De manera muy didáctica, podemos asumir lo propuesto por el maestro mexicano Andrés Rode, presidente del Instituto Internacional de Derecho Aduanero, que nos dice: normalmente el nombre de las personas o las cosas describen al sujeto. Entonces, si nos vamos al diccionario, que dice facilitación viene de facilitar y facilitar de fácil, y fácil en el diccionario de la Real Academia significa hacer posible algo sin gran esfuerzo en tiempo y dinero. ¿Cómo hacer posible con el menor esfuerzo en tiempo y dinero las operaciones de comercio exterior antes, durante y después del traspaso de las mercancías por el territorio aduanero entre dos países? La facilitación, entendida como la acción constante de discutir, de establecer, de publicar y optimizar todos los procedimientos para todas las normas sin excepción, medidas, regulaciones y otros controles de comercio exterior y aduanas. Ahora bien, es importante ver algunos conceptos de derecho aduanero que conocidos doctrinarios, como el doctor Andrés Rode y el doctor Ricardo Basaldúa, que nos honra con la transmisión de sus conocimientos en este evento, que dice: el doctor Andrés Rode define nuestra materia como el conjunto de instituciones y principios que se manifiestan en normas jurídicas que regulan la actividad aduanera del Estado, las relaciones entre el Estado y los particulares que intervienen en dicha actividad, la infracción a estas normas y sus correspondientes sanciones y los medios de defensa de los particulares frente al Estado. El doctor Basaldúa precisa: el derecho aduanero queda delineado en un conjunto de normas atenientes a la importación y exportación de las mercancías, cuya aplicación se encomienda a la aduana, para lo cual se regula su estructura y funciones, se determinan los regímenes a los cuales debe someterse la mercancía que se importa o exporta, y se establecen diversas normas referidas a los tributos aduaneros, a los ilícitos aduaneros y a los procedimientos y recursos ante las aduanas. El derecho aduanero es un conjunto de normas jurídicas que regulan la función aduanera y las relaciones de la aduana con las personas que intervienen en el comercio exterior de las mercancías, basadas en los principios de buena fe, control y facilitación. Rige la realización de diferentes regímenes aduaneros que pueden llevarse a cabo exitosamente gracias a la intervención de los operadores de comercio exterior, importadores, exportadores, despachantes de aduana, agentes de carga, etc., cuya actuación está regulada por este, y así como el régimen impositivo aduanero y el régimen sancionatorio de los ilícitos. Ahora veamos. Es posible afirmar que el derecho aduanero es una rama autónoma del derecho, porque cumple las tres condiciones esenciales, según el profesor Alfredo Rocco: autonomía dogmática, autonomía pedagógica y autonomía metodológica. Autonomía dogmática, según el profesor Cosío Jara, peruano, y científica, según Rode Ponce, porque tiene doctrinas homogéneas presididas por conceptos generales comunes distintos a otras ramas del derecho. Autonomía pedagógica o didáctica, conforme a los autores citados, porque su objeto de estudio se encuentra separado y es independiente de todas las ramas del derecho, y es parte de los planes de estudio de las carreras de derecho en las universidades. Y finalmente, autonomía metodológica y o legislativa, por poseer sus propios métodos de estudio, ejemplo,
los métodos de valoración, clasificación arancelaria, normas de origen, o por contar con leyes, reglamentos y procedimientos aduaneros específicos. Por lo expuesto hasta aquí, podemos concluir que el derecho aduanero es una rama del derecho público, particularmente técnica, y reviste una gran complejidad porque requiere de amplios conocimientos en temas específicos aplicables a la potestad aduanera, los operadores de comercio, los regímenes y los procedimientos aduaneros, las normas de valoración aduanera, las reglas de clasificación arancelaria de las mercancías, requisitos para la calificación del origen, los ilícitos y su procesamiento y sanciones, etc. Además, en gran medida está influenciado directamente por los acuerdos internacionales de los países, entre los que podemos citar el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, de 1994, y el que nos ocupa, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que es de vital importancia, ya que puede tener un gran impacto en la reducción de costos de las transacciones del comercio y esencialmente del despacho aduanero en los procesos de importación y exportación. Está previsto que el Acuerdo de Facilitación de Comercio reduzca los costos totales del comercio en más del 14% para los países de ingresos bajos, en más del 15% para los países de ingresos medianos bajos y en más del 13% para los países de ingresos medianos altos. En la primera conferencia ministerial de la OMC, celebrada en Singapur en 1996, los Estados miembros acordaron el establecimiento de grupos de trabajo para estudiar la realización de trabajos exploratorios y analíticos, aprovechando los estudios de otras organizaciones internacionales pertinentes con el objeto de evaluar si procede establecer normas de la OMC en esta materia. Cuando se adoptó el programa de Doha, en el desarrollo del 2001, la declaración ministerial de Doha indicó que el Consejo del Comercio de Mercancías examinará y, según proceda, aclarará y mejorará los aspectos pertinentes de los artículos 5, libertad de tránsito, 8, derechos y formalidades referentes a la importación y a la exportación, y 10, publicación y aplicación de los reglamentos comerciales del GATT de 1994, e identificará las necesidades y prioridades de los miembros, en particular los que son países en desarrollo y menos adelantados en materia de facilitación de comercio. En octubre de 2004 se estableció un grupo de negociación sobre la facilitación del comercio de la OMC. Desde entonces, los Estados miembros se reunieron periódicamente en el marco de este grupo con el fin de alcanzar el acuerdo que finalmente ha adoptado la Conferencia Ministerial de la OMC en la ciudad de Bali, Indonesia, que aprobó la decisión de 7 de diciembre de 2013 y que concluyó con la negociación de un acuerdo sobre facilitación de comercio que entró en vigor en febrero del presente año. La OMC define la facilitación del comercio como la simplificación y armonización de los procedimientos del comercio internacional, siendo los procedimientos de comercio las actividades prácticas y formalidades que comportan la recopilación, presentación, comunicación y otra información necesaria para el desplazamiento de mercancías en el comercio internacional. El Acuerdo sobre Facilitación de Comercio, en el texto de sus 13 artículos, introduce los siguientes conceptos: el de publicación y disponibilidad de la información, resoluciones anticipadas, procedimientos de recurso o revisión,
imparcialidad, no discriminación y transparencia, levante y despacho de mercancías, cooperación entre los organismos que operan en la frontera, libertad de tránsito, cooperación aduanera, asistencia y creación de capacidad, ventanilla única, el operador económico autorizado, el reconocimiento mutuo y la gestión coordinada de fronteras. A continuación, la explicación de cada uno de ellos. Todos los países miembros deben publicar prontamente en una página web, internet, de manera no discriminatoria y fácilmente accesible, toda información referida a los procedimientos de importación, exportación, tránsito, derechos e impuestos aplicables a cada régimen, además de facilitar los formularios que son requeridos para dichos procedimientos dentro de un plazo razonable. Esta información es de conocimiento general. Resolución anticipada. La resolución anticipada es un pronunciamiento escrito que cada país miembro facilita a un solicitante antes de la importación de la mercancía, en la que se establece el trato que ha de darse a la mercancía contemplada en la solicitud sobre el valor en aduanas, prescripción de la desgravación o exención del pago de derechos, prescripciones en materia de contingentes y cualquier otra que consideren necesaria. Se debe alentar además resoluciones anticipadas en clasificación arancelaria de mercancías o consideración sobre el origen de la misma. Procedimientos de recurso o revisión. Cada país miembro dispondrá que la persona a quien vaya dirigida una decisión administrativa de la autoridad aduanera tenga derecho a presentar en su país recurso administrativo ante la autoridad administrativa superior al funcionario u oficina que haya emitido la decisión, o independiente de este funcionario u oficina, recurso de revisión judicial de la decisión. Imparcialidad, no discriminación y transparencia. Cuando un país miembro adopte un sistema de notificación u orientación basándose en el riesgo sobre las condiciones sanitarias o fitosanitarias, pondrá fin a estas y sin demora en caso de que ya no existan circunstancias que dieron lugar a dicha notificación. En caso de producirse la retención de las mercancías para su inspección por parte de la autoridad aduanera u otra autoridad competente, se informará sin demora al transportista o al importador. El importador tendrá la opción de solicitar una segunda prueba en caso de que el resultado de la primera sea desfavorable a la constatación. Levante y despacho de mercancías. Los países miembros adoptarán o mantendrán procedimientos que permitan la presentación de la documentación correspondiente a la importación y a otra información requerida en formato electrónico, incluidos los manifiestos, a fin de que se comiencen a tramitar antes de la llegada de las mercancías, con miras a agilizar el levante de las mercancías a su llegada. Cada país miembro adoptará o mantendrá, en la medida en que sea factible, procedimientos que permitan la opción de pago electrónico de los derechos, impuestos, tasas y cargas por las aduanas que se devenguen en el momento de la importación. Los países miembros deberán adoptar o mantener procedimientos que permitan el levante de las mercancías antes de la determinación definitiva de los derechos, por lo cual podrá exigir el pago de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas determinados antes de la llegada
o a la llegada de las mercancías y una garantía en los que no fueran determinados. Hablemos de la gestión de riesgos. Cada país miembro adoptará o mantendrá, en la medida de lo posible, un sistema de gestión de riesgo para el control aduanero, de manera de evitar discriminaciones arbitrarias o injustificadas o restricciones encubiertas al comercio internacional. Cada país miembro adaptará o mantendrá una auditoría posterior, en el caso nuestro, al despacho de aduana para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aduaneros y otras leyes y reglamentos conexos, llevando a cabo las auditorías posteriores de manera transparente, aplicando la gestión del riesgo. Cada país miembro debe calcular y publicar el plazo medio necesario para el levante de mercancías periódicamente y de manera uniforme, utilizando herramientas tales como el estudio de la OMA sobre el tiempo necesario para el levante. Los países miembros establecerán medidas adicionales de facilitación del comercio en relación con las formalidades y procedimientos de importación, exportación y tránsito destinadas a los operadores que satisfagan los criterios específicos para ser denominados operadores autorizados. Los criterios específicos podrán incluir un historial adecuado de cumplimiento normativo, un sistema de gestión de riesgo de controles, solvencia financiera, seguridad de la cadena de suministro. Y bueno, los envíos urgentes. Cada país adoptará o mantendrá procedimientos que permitan el levante rápido, por lo menos de aquellas mercancías que hayan entrado a través de instalaciones de carga aérea, manteniendo al mismo tiempo mecanismos de control aduanero. Cada país miembro que en circunstancias normales proveerá que en circunstancias normales el levante de mercancías perecederas se realice en el plazo más breve posible y en circunstancias excepcionales habilitará horarios de trabajo y otras autoridades competentes. Cooperación entre los organismos que operan en frontera. Todos los países miembros se asegurarán de que sus autoridades y organismos encargados de los controles en frontera cooperen entre sí y coordinen sus actividades para facilitar el comercio. Libertad de tránsito. Los reglamentos o formalidades que imponga un miembro en relación con el tráfico en tránsito no se mantendrán si las circunstancias, objetos u objetivos que dieron lugar a su adopción ya no existen o pueden atenderse de una manera menos restrictiva del comercio. No se aplicarán de manera que constituya una restricción encubierta al tráfico en tránsito. No estará supeditado a la recaudación de derechos o cargas relativas al tránsito. Cooperación aduanera. Los países miembros coinciden en la importancia de asegurar que los operadores de comercio sean conscientes de sus obligaciones en materia de cumplimiento y se debe alentar a intercambiar información sobre las mejores prácticas de gestión, cumplimiento de los procedimientos aduaneros. El intercambio de información se realizará por los países miembros previa solicitud con la finalidad de verificar una declaración de importación o exportación en los casos concretos en que haya motivos razonables para dudar de la veracidad o exactitud de la declaración. Los países miembros formularán una solicitud de intercambio de información después de haber llevado por procedimientos apropiados de verificación de una declaración de importación o exportación
después de haber examinado la documentación pertinente que esté a su disposición. Bueno, veamos la solicitud. Un país miembro presentará la solicitud por escrito, en papel o por medios electrónicos y en un idioma oficial de la OMC, cumpliendo los requisitos previamente establecidos. Los países miembros, siempre que sus sistemas jurídicos internos lo permitan, conservarán de forma estrictamente confidencial toda la información o documentación facilitada por el miembro al que se dirija la solicitud y otorgará al menos el mismo nivel de protección y confidencialidad que esté previsto en el derecho y el sistema jurídicos internos del miembro al que se dirija la solicitud. El país miembro al que se dirija la solicitud responderá por escrito, en papel o por medios electrónicos, facilitando la información específica solicitada. Confirmará la autenticidad de los documentos facilitados, atendida en un plazo máximo o razonable de 90 días a partir de la solicitud. El país miembro podrá aplazar o denegar la solicitud comunicando al país solicitante los motivos de su decisión cuando sea contrario al derecho de su país. Si el país miembro que solicita la información estima que no podría satisfacer una necesidad similar que fuera hecha por el país al que la dirige, dejará constancia de este hecho en su solicitud. El país miembro solicitante tendrá en cuenta las repercusiones en materia de recursos y costos que suponga para el país al que se solicita y tomará en consideración la proporcionalidad entre los intereses desde el punto de vista fiscal en presentar la solicitud. Los países miembros a los que se dirija la solicitud no estarán obligados a modificar formatos y plazos, pedir documentos no exigibles, iniciar investigaciones y deberán cumplir con otras limitaciones que eviten proporcionar información no autorizada. En caso de incumplimiento de las condiciones de uso o divulgación de la información intercambiada, el país miembro solicitante que reciba información comunicará prontamente los detalles de este uso o divulgación no autorizado al país miembro que facilitó la información y adoptará las medidas necesarias para subsanar su incumplimiento. El intercambio de información establecido en el Acuerdo de Facilitación del Comercio no impedirá que un país miembro concluya o mantenga un acuerdo bilateral, plurilateral o regional para compartir o intercambiar información y datos aduaneros. Asistencia y creación de capacidad. Al adoptar el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio, los países miembros aceptan facilitar la prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad a los países en desarrollo y países menos desarrollados, en condiciones mutuamente convenidas. Bilateralmente o por conducto de las organizaciones internacionales, esto es el Banco Mundial, Naciones Unidas, con el objeto de ayudar y aplicar las disposiciones establecidas del acuerdo. La asistencia considerará las necesidades especiales de los países miembros menos adelantados, apoyo específico a fin de ayudarles a crear una capacidad sostenible para la aplicación de sus compromisos. ¿Cuáles son? Ventanillas únicas. ¿Cuáles son las herramientas para lograr la facilitación del comercio? La ventanilla única, el operador económico autorizado,
el reconocimiento mutuo, la gestión coordinada de fronteras. Veamos, la ventanilla única. La recomendación número 33 del Centro de Facilitación del Comercio y las Transacciones Electrónicas de Naciones Unidas, relativa al establecimiento de un mecanismo de ventanilla única, va dirigida a conseguir que las partes que intervienen en operaciones de comercio exterior y transporte presenten información y documentos normalizados en un solo punto de ingreso de datos, para así cumplir con todos los requisitos reglamentarios relacionados con la importación, exportación y el tránsito. Este sistema puede servir de plataforma para coordinar los controles entre los organismos interesados y pagar los derechos, impuestos y tasas que se aduden. El Acuerdo sobre Facilitación de Comercio establece que los países miembros procurarán mantener o establecer una ventanilla única que permita a los comerciantes presentar a las autoridades u organismos participantes la documentación y o información exigidas para la importación, la exportación, el tránsito de mercancías a través de un punto de entrada único. Después de que las autoridades u organismos particulares examinen la documentación y o información, se notificarán oportunamente los resultados a los solicitantes a través de la ventanilla única. El operador económico autorizado. En el marco 6 se establecen los criterios a través de los cuales las empresas que encuentran en la cadena logística pueden obtener la condición de autorizado como socio confiable. Esos criterios tratan temas como una evaluación de amenazas, un plan de seguridad que se adapta a las amenazas, evaluaciones, un plan de comunicación, medidas para evitar las mercancías irregulares o indocumentadas, de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de Aduanas. También es importante llegar a un acuerdo general sobre beneficios mínimos que pueden obtener los socios comerciales que tengan condición de operadores autorizados. Estos beneficios pueden ser mejores niveles de seguridad, mejores costos en la cadena logística a través de la eficiencia, mejor reputación de la organización, etc. Y los operadores económicos pueden ser fabricantes, importadores, exportadores, despachantes, intermediarios, depósitos, gestores de depósitos, distribuidores, etc. Reconocimiento mutuo. La resolución del marco 6 solicita a los miembros de la OMA, a las aduanas y a las uniones económicas que expresaron su intención de aplicar el marco, que lo hagan tan pronto como sea posible de acuerdo con las capacidades, además de solicitar a las administraciones que trabajen para crear mecanismos de reconocimiento mutuo del operador económico. Reconocimiento mutuo. En vista de que tenemos poco tiempo, gestión coordinada de fronteras. En lo referido a la coordinación entre las entidades, es importante establecer una distinción entre las diversas categorías de cooperación, ya que tanto los objetivos como los métodos pueden variar según sea el caso. Las principales opciones son cooperación entre autoridades homólogas, por ejemplo, entre las aduanas de diferentes países, de distintos países, cooperación entre autoridades y organismos de un mismo país, y cooperación entre el sector privado de un mismo país y las autoridades. Los despachantes de aduana, agentes de aduana, agentes aduanales, intermediarios aduaneros o agentes despachantes de aduana son reconocidos en varios países de Latinoamérica como auxiliares de la función pública aduanera y facilitadores de los trámites de importación y exportación. Si bien la facilitación de las operaciones
del comercio exterior es una de las principales funciones de los despachantes de aduana, no puede dejarse de lado la facilitación para la fiscalización que estos otorgan a los estados. De este modo, logran el equilibrio entre el ingreso eficiente de las mercancías a los territorios de los países, bajo una fiscalización efectiva que mejora la calidad de los controles. Los beneficios que otorgan con su participación en los despachos aduaneros son mayores a los costos en que los exportadores e importadores podrían incurrir debido a que la especialización y capacidad técnica y normativa que poseen y las garantías que en muchos países constituyen ante el Estado aseguran a las empresas una tramitación confiable en menor tiempo. Conclusiones. La fuente jurídica del derecho aduanero debe considerar que la facilitación del comercio es una cuestión polifacética que puede beneficiar tanto al Estado como al sector empresarial en el plano nacional, regional e internacional. Las medidas de facilitación del comercio, cuyo contenido suele ser altamente técnico, requieren el aporte y experiencia de profesionales administradores y operadores que busquen mejorar las transacciones transfronterizas y cooperen en la planificación y la aplicación de las medidas de reforma. Puede lograrse a través de los procedimientos y operaciones más eficientes que, sin aumentar proporcionalmente los gastos, eliminen la improductividad derivada de las pérdidas económicas y demoras innecesarias en los procedimientos. El éxito del sistema integrado que gestiona eficientemente las corrientes del comercio internacional tiene como objeto definitivo reducir la congestión y las demoras en las fronteras y facilitar la circulación rápida de las mercancías sin perjudicar la gestión de riesgos. Es necesaria la implementación de medidas de control que supervisen los beneficios de cooperación entre los administradores de aduana, de modo que se evite cualquier disminución en la calidad o frecuencia de los controles. El reconocimiento mutuo puede ser una manera de evitar la duplicidad de controles de seguridad y puede ayudar a lograr la facilitación y el control de las mercancías que circulan en la cadena logística internacional. Por lo tanto, y para concluir, el derecho aduanero de los países deberá considerar los conceptos y lineamientos contemplados en el acuerdo de la OMC. Debe estar orientado a garantizar la seguridad de la cadena logística y facilitar el comercio, ampliar el papel, las funciones y las capacidades de las aduanas, reforzar la cooperación entre las administraciones, reforzar la cooperación entre las aduanas, fomentar la circulación fluida de las mercancías a través de las cadenas logísticas, regular la implementación de las ventanillas únicas y operadores económicos. La aplicación del acuerdo sobre facilitación de comercio requiere que los países efectúen reformas, en algunos casos estructurales, en la normativa relacionada como en el desempeño de las funciones de las administraciones aduaneras y de las instituciones involucradas y en relacionamiento con otras administraciones y operadores de comercio, por lo que es imprescindible una adecuada, coherente, coordinada y eficiente cooperación entre los actores de la cadena logística con el único fin de precautelar por la seguridad y la facilitación de las operaciones comerciales. Toda medida codice una transacción comercial y permita ahorrar tiempo y gastos pertenece a la categoría de facilitación del comercio. Les dejo finalmente, y gracias por su tolerancia, con este pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta que dice: yo hago lo que usted no puede hacer y usted hace lo que yo no puedo hacer, pero juntos podemos hacer grandes cosas. Gracias.